¿Crees que la gente medieval era un grupo de mojigatos sexualmente reprimidos que lo hacían a través de un agujero en una sábana? Al día siguiente, te despertarías para encontrar a jueces exigiendo exámenes médicos íntimos en la corte, mientras inspectores certificados verificaban la aptitud de tus partes para el matrimonio. La sexualidad medieval no era privada. Era un espectáculo público donde los obispos poseían vastos imperios de entretenimiento y los recién casados necesitaban testigos para verificar su unión. Un examen fallido podía costarte todo. Aquí está la inquietante verdad sobre la sexualidad medieval que hace que las aplicaciones de citas modernas parezcan un servicio religioso. Desde el año 1100 hasta el 1500 b.C., he descubierto evidencia de prácticas sociales tan extrañas, tan públicamente invasivas, que harían que el peor reality show de hoy parezca un documental de naturaleza. Lo que estás a punto de escuchar no se enseña en ninguna aula. Es la cruda y sin filtros verdad sobre cómo nuestros antepasados convirtieron asuntos íntimos en espectáculos públicos que horrorizarían a las audiencias modernas. Vamos a viajar a través de 7 niveles de locura social medieval. Primero, la pesadilla de los juicios de aptitud, donde tus capacidades personales se convertían en evidencia judicial. Luego, la verificación ceremonial donde consumar el matrimonio requería una audiencia de nobles. Expondremos cómo los obispos dirigían imperios de entretenimiento mientras predicaban pureza moral. Descubrirás por qué los médicos medievales literalmente recetaban satisfacción íntima. Revelaremos los métodos de salud mortales que arriesgaban más que las condiciones que trataban. Aprenderás sobre pociones de atracción que requerían ingredientes perturbadores y una preparación peligrosa. Y finalmente, la humillación pública definitiva, los castigos por adulterio, donde las parejas enfrentaban rituales de vergüenza comunitaria. Cada revelación te hará sentir más agradecido por la privacidad moderna de lo que jamás hayas estado en tu vida. Comencemos con el procedimiento legal más humillante de la historia humana, los juicios de aptitud medievales, donde tus capacidades íntimas se convertían en evidencia pública. Imagina esto. Es 1370. En York, Inglaterra, John Sanderson está de pie en un tribunal mientras múltiples examinadores certificados evalúan su condición física. El escribano de la corte registra minuciosamente los hallazgos. Esas son las palabras reales del documento legal. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. Esto no fue un evento extraño y aislado. Era un procedimiento legal estándar en toda Europa medieval. Si tu cónyuge afirmaba que no podías cumplir con los deberes maritales, enfrentabas un juicio público donde el fracaso significaba perder tu matrimonio, tu dote y toda tu posición social. Imagina un tribunal de divorcio moderno que requiera demostraciones médicas íntimas frente a jueces, expertos médicos e inspectores certificados cuyo trabajo era verificar tus capacidades. Eso era la justicia medieval. La cámara de examen era una sala de tribunal especialmente diseñada que existía en las principales ciudades de Europa. Imagina una sala de piedra con ventanas altas, bancos de madera para los observadores y una plataforma elevada donde el acusado debía estar de pie. Los inspectores certificados, generalmente practicantes médicos experimentados o parteras seleccionadas por el tribunal, llegaban portando sus distintivos oficiales. El proceso era metódico y aterrador. Primero, la persona sería examinada mientras los oficiales del tribunal observaban. Luego comenzaba la evaluación. Los examinadores realizaban evaluaciones exhaustivas utilizando métodos documentados en los registros judiciales. Tenían requisitos de tiempo específicos, generalmente evaluaciones prolongadas que duraban horas. El registrador del tribunal documentaba todo. Condición física, respuesta a la estimulación y aptitud general para el matrimonio. Los expertos médicos realizaban exámenes minuciosos, buscando problemas físicos o signos de incapacidad. Todo esto ocurría mientras jueces, abogados y testigos observaban desde sus bancos. Los casos documentados revelan la brutal realidad de estos juicios. La condición de John Sanderson fue descrita en términos clínicos que sugieren problemas médicos graves. Su esposa había iniciado el juicio tras 3 años de matrimonio no consumado, alegando daños económicos por la unión fallida. En 1292, Walter de Onte enfrentó una prueba aún peor. Su esposa exigió 3 exámenes separados a lo largo de un mes, cada uno más invasivo que el anterior. Los registros judiciales muestran que falló en los 3 intentos a pesar de la intervención médica. Pero espera, se pone peor. Pierre de Franville, en el París de 1450, tuvo éxito solo en su tercer intento, pero solo después de consumir remedios herbales peligrosos que podían causar daños permanentes o la muerte.
La presión para rendir era tan intensa que los hombres arriesgaban a envenenarse antes que enfrentar la destrucción social de un juicio fallido. La presión de rendimiento en estos juicios no puede exagerarse. Técnicamente se permitían múltiples intentos, pero cada fallo destruía exponencialmente tu reputación. Los testigos no solo incluían oficiales legales, sino también expertos médicos que realizaban exámenes, notarios que registraban cada detalle y a menudo los familiares del cónyuge que tenían un interés financiero en el resultado. Los inspectores certificados tenían técnicas de evaluación específicas documentadas en textos médicos. Algunas involucraban varios métodos de estimulación, otras usaban variaciones de temperatura y algunas empleaban dispositivos primitivos que hoy se considerarían equipo médico. La tortura psicológica era posiblemente peor que el examen físico. Imagina intentar demostrar aptitud mientras estás en un tribunal, rodeado de extraños que documentan cada una de tus respuestas físicas, sabiendo que el fracaso significaba una ruina social y económica completa. Algunos hombres, según informes, se desmayaban de ansiedad, otros lloraban abiertamente. Los registros judiciales preservan su humillación con detalles agonizantes para la posteridad. Aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe sobre el contexto de estos juicios. El matrimonio en la época medieval era fundamentalmente un contrato económico, y la consumación era necesaria para hacerlo legalmente vinculante. La posición teológica de la Iglesia sostenía que la procreación era el propósito principal del matrimonio. Un matrimonio sin la posibilidad de hijos se consideraba inválido. El derecho canónico, heredado de las tradiciones legales romanas, permitía específicamente la anulación en casos de incapacidad permanente. La comprensión médica medieval veía la disfunción íntima como una enfermedad que requería tratamiento o una maldición que necesitaba intervención espiritual. Los médicos creían en teorías complejas de los humores, donde los desequilibrios podían impedir el funcionamiento normal. Las mujeres, sorprendentemente para las audiencias modernas, tenían derechos legales a la satisfacción marital. La Iglesia enseñaba que ambos cónyuges tenían obligaciones que cumplir cuando se les solicitaba. Una persona que no podía cumplir estaba literalmente incumpliendo sus deberes legales. La evidencia estadística de los registros judiciales sugiere que había más de 200 juicios de aptitud por década en ciudades importantes como Londres, París y Florencia. La tasa de éxito para mantener los matrimonios después de ser acusado era inferior al 30%. Las consecuencias sociales se extendían más allá de la pareja inmediata. Las alianzas familiares enteras podían desmoronarse, las dotes debían devolverse y las asociaciones comerciales se disolvían. Esto hace que el asesoramiento de relaciones moderno parezca una bendición absoluta. Hoy en día damos por sentada la privacidad médica. Tu rendimiento íntimo es algo entre tú, tu pareja y tal vez tu médico. Nadie está realizando exámenes en una sala de tribunal. Ningún comité de inspectores te está evaluando manualmente mientras los escribanos toman notas. Los medicamentos, dispositivos y procedimientos disponibles hoy habrían parecido magia para las personas medievales que enfrentaban estos juicios. Pero aquí está la parte verdaderamente inquietante. Al menos los juicios de aptitud eran para parejas casadas que intentaban resolver una disputa legal. Imagina si tu noche de bodas misma fuera una actuación pública que requiriera testigos para verificar el éxito. Si pensaste que los juicios de aptitud eran invasivos, esperas escuchar sobre la verificación ceremonial donde consumar el matrimonio requería una audiencia de nobles. En 1465, Margarita de Anjou se casó con el rey Enrique VI de Inglaterra. Ella tenía 15 años. En su noche de bodas, 23 nobles, clérigos y oficiales de la corte se apiñaron en la cámara nupcial para presenciar la consumación. No estaban simplemente presentes en el edificio o esperando afuera, estaban en la habitación misma, posicionados alrededor de la cama con cortinas, escuchando sonidos y observando movimientos que indicarían una unión exitosa. El arzobispo de Canterbury estaba al pie de la cama, bendiciendo la unión mientras la joven pareja intentaba la intimidad por primera vez. Sin esta consumación presenciada, el matrimonio que unía a Inglaterra y Francia se consideraría inválido. Imagina a tus padres, sacerdote y jefe, observándote en la noche más nerviosa de tu vida. Eso era una boda real en la Europa medieval. El proceso de preparación ceremonial era un espectáculo de humillación pública disfrazado de celebración. Primero venía el ritual de desvestirse. La novia y el novio eran desnudados por sus respectivos familiares, mientras los invitados de la boda cantaban canciones y hacían bromas subidas de tono.
Cada prenda que se quitaba iba acompañada de vítores y comentarios inapropiados. La madre y las tías de la novia le quitaban el vestido comentando sobre la preparación de su cuerpo para la maternidad. Los parientes masculinos del novio lo desnudaban mientras hacían bromas sobre sus capacidades y ofrecían consejos de última hora sobre la técnica. Luego venía la procesión a la cámara nupcial. La pareja era conducida por corredores llenos de invitados de boda borrachos que les arrojaban cosas, supuestamente para la fertilidad, pero a menudo solo para humillarlos. Los obligaban a beber vino bendecido mezclado con hierbas supuestamente afrodisíacas. Comían alimentos especiales como ostras y pasteles de miel, todo mientras soportaban comentarios constantes de la multitud. El sacerdote entonces bendecía la cama misma, rociando agua bendita sobre las sábanas donde ocurriría la consumación. Se decían oraciones especiales por la fertilidad, para que la mujer concibiera rápidamente y para que el hombre actuara adecuadamente. Las cortinas alrededor de la cama se corrían, pero a menudo eran lo suficientemente delgadas como para ver sombras y movimientos. Los testigos se posicionaban estratégicamente alrededor de la habitación, algunos cerca de la cama para escuchar sonidos, otros junto a la puerta para evitar que alguien saliera antes de completar el acto. Los ejemplos reales son los más documentados y aterradores. Cuando Catalina de Aragón se casó con el príncipe Arturo en 1501, 6 nobles de alto rango tuvieron que presenciar la consumación. El embajador español insistió en estar presente para asegurar que la alianza entre Inglaterra y España estuviera debidamente sellada. Cuando Arturo salió de la cámara nupcial a la mañana siguiente, famosamente declaró que había estado en España y pidió cerveza, porque el matrimonio era un trabajo agotador. Si realmente consumó el matrimonio, se convirtió en una disputa internacional décadas después durante los procedimientos de anulación de Enrique Thompson. La noche de bodas de Luis XVI y María Antonieta en 1770 fue aún peor. El arzobispo de Reims estuvo en el dormitorio junto con varios nobles franceses mientras la pareja adolescente lidiaba con su primera experiencia íntima. Los registros de la corte indican que pasaron 7 años antes de que consumaran exitosamente el matrimonio. 7 años de intentos públicos repetidos con testigos presentes. El daño psicológico de tal presión pública sobre el rendimiento íntimo es inimaginable. Cuando Margarita Tudor se casó con el rey de Escocia a los 13 años, los nobles escoceses literalmente insistieron en observar para asegurarse de que la princesa inglesa fuera debidamente reclamada para Escocia. Los testigos informaron haber escuchado su angustia, ya fuera por dolor, miedo o el horror de la consumación pública. Nunca lo sabremos. La naturaleza política de estos matrimonios significaba que cada momento era un asunto de importancia estatal. Los métodos de verificación iban más allá de simplemente presenciar el acto en sí. La mañana siguiente traía nuevas humillaciones. Las sábanas se exhibían públicamente, colgadas de las ventanas o desfiladas por el castillo. La novia era examinada por parteras que verificaban los signos físicos de consumación. Luego juraban declaraciones legales sobre lo que encontraban. Estos testimonios se registraban en documentos oficiales que sobreviven hasta el día de hoy. Los testigos proporcionaban testimonios detallados sobre lo que escucharon y vieron. El movimiento de las cortinas de la cama, consistente con una actividad vigorosa, aparece en múltiples relatos históricos. Los sonidos que indicaban la finalización del acto marital se consideraban evidencia ideal. Algunos testigos debían quedarse toda la noche para asegurar múltiples intentos de consumación. Si la pareja no lograba producir pruebas adecuadas de éxito, podrían ser obligados a intentarlo de nuevo la noche siguiente con aún más testigos presentes. Las consumaciones fallidas conducían a procedimientos de anulación inmediatos. Las consecuencias políticas y económicas eran catastróficas. Las alianzas entre naciones podían desmoronarse, las dotes se disputaban, las crisis de sucesión podían desencadenar guerras. La presión sobre parejas jóvenes e inexpertas para rendir íntimamente frente a audiencias era inhumana. Aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe sobre por qué esta locura se consideraba necesaria. Los matrimonios políticos eran la base de la diplomacia medieval. Una alianza matrimonial entre familias reales podía prevenir guerras, asegurar rutas comerciales y garantizar una sucesión pacífica. Pero un matrimonio no consumado era legalmente nulo. No contaba. La ley de herencia exigía pruebas absolutas de que los matrimonios eran reales y consumados. La virginidad de las novias nobles se consideraba un activo político valioso que debía transferirse públicamente para garantizar la legitimidad. La posición de la Iglesia empeoraba las cosas. El matrimonio era un sacramento, pero no estaba completo hasta la consumación física.
La teología era específica. Los dos convirtiéndose en una sola carne requería una unión real. Los testigos eran necesarios para evitar disputas futuras sobre la legitimidad. Un rey necesitaba saber que su heredero era realmente suyo. Una familia noble necesitaba asegurarse de que su hija estuviera debidamente casada antes de liberar su dote. La inversión de la comunidad en la fertilidad noble era intensa. Toda la estructura social dependía de herederos legítimos. El testimonio de los testigos podía prevenir guerras de sucesión. La práctica variaba según la región. Las ceremonias francesas tendían a involucrar más testigos. Las inglesas se enfocaban en la verificación matutina. Las ceremonias italianas a veces involucraban a todo el grupo de la boda apiñándose en la cámara nupcial. Esto hace que los discursos de boda incómodos modernos parezcan absolutamente encantadores. Hoy, la parte más vergonzosa de una boda podría ser el brindis de un pariente borracho. Hemos privatizado la intimidad hasta tal punto que incluso mencionarla en una boda se considera grosero. La idea de testigos para la consumación es tan ajena a las sensibilidades modernas que suena a ficción. La parte verdaderamente inquietante es que pensamos en la privacidad como un derecho humano fundamental, pero en realidad es una invención moderna que no se desarrolló completamente hasta después de 1700. Durante la mayor parte de la historia humana, la intimidad era un asunto comunitario con implicaciones sociales, económicas y políticas que requerían verificación pública. Hablando de la participación de la Iglesia en asuntos íntimos, espera escuchar sobre los obispos que literalmente poseían establecimientos de entretenimiento. Aquí es donde la sociedad medieval se vuelve verdaderamente loca. Los mismos obispos que predicaban pureza moral poseían operaciones de entretenimiento con miles de trabajadoras. El obispo de Winchester no solo toleraba el entretenimiento para adultos. Dirigía el mayor imperio de este tipo en la Inglaterra medieval. 18 establecimientos separados en Southwark, justo al otro lado del Támesis desde Londres, empleaban a más de 1000 mujeres conocidas como las gansas de Winchester. Estas no eran operaciones ocultas, tenían carteles oficiales, listas de precios publicadas y el escudo de armas del obispo exhibido prominentemente sobre las puertas. Las ganancias de estos establecimientos financiaban la construcción y el mantenimiento de la Catedral de Winchester. Cada oración pronunciada en ese espacio sagrado, cada himno cantado a la gloria de Dios, estaba literalmente pagado por la industria del entretenimiento. La hipocresía es tan abrumadora que desafía la comprensión moderna. La operación de Winchester era un imperio comercial sofisticado. Los establecimientos no eran casas al azar, eran instalaciones construidas específicamente ubicadas en la libertad del Clink de Southwark, un área bajo la jurisdicción directa del obispo. Los edificios tenían una arquitectura distintiva con grandes ventanas hacia la calle donde las mujeres se exhibían. El famoso establecimiento Cabeza de Jabalí podía acomodar a más de 100 clientes por noche. El sombrero del cardenal se especializaba en clientela de clase alta, cobrando tarifas premium por mujeres limpias, certificadas, libres de enfermedades, por los médicos del obispo. Los oficiales del obispo mantenían registros detallados que sobrevivieron en los archivos de la iglesia. Los informes de ganancias semanales mostraban ingresos de 20 a 40 libras por establecimiento, equivalentes a cientos de miles en moneda moderna. El sistema de licencias era notablemente burocrático. Las mujeres necesitaban permisos oficiales renovados anualmente por una tarifa. Pagaban impuestos semanales por pecado directamente a las arcas de la iglesia. Se cobraban tarifas especiales por trabajar en días festivos, aunque el entretenimiento para adultos estaba técnicamente prohibido durante la Cuaresma, una prohibición ampliamente ignorada con el pago de multas adicionales. El sistema de reclutamiento era especialmente perturbador. La feria anual de las gansas era aparentemente un mercado de contratación para sirvientes domésticos, pero todos sabían su verdadero propósito. Mujeres jóvenes del campo llegaban buscando trabajo solo para encontrar que las posiciones mejor pagadas estaban en los establecimientos del obispo. Los oficiales de la iglesia evaluaban a las mujeres por su atractivo y salud, dirigiendo a las más atractivas a las instalaciones de primera categoría. El modelo de negocio del obispo de Winchester se convirtió en la plantilla para el entretenimiento eclesiástico en toda Europa. Cada transacción era grabada, con la iglesia tomando típicamente del 30 al 40% de los ingresos brutos. Los médicos del obispo realizaban inspecciones médicas semanales, verificando signos visibles de enfermedad. Las mujeres que pasaban recibían sellos oficiales de aprobación. Las que fallaban eran prohibidas de trabajar hasta que se les diera el alta, aunque podían pagar sobornos para seguir operando.
Los servicios de protección eran otra fuente de ingresos. Los guardias del obispo patrullaban los distritos de entretenimiento, evitando la violencia contra las mujeres por una tarifa. También aseguraban que los clientes pagaran sus cuentas, actuando como agentes de cobro medievales. Las mujeres podían comprar fondos de retiro, esencialmente pólizas de seguro que las proveerían cuando ya no pudieran trabajar. Por supuesto, pocas vivían lo suficiente para cobrar. La operación de Winchester no era única, solo era la mejor documentada. En Aviñón, el complejo de entretenimiento papal operaba directamente bajo control del Vaticano durante el papado de Aviñón. Los tesoreros del Papa recaudaban impuestos que financiaban ejércitos papales. El edificio aún existe hoy, con el escudo de armas papal tallado en piedra sobre la entrada. Los registros de la iglesia muestran que empleaba a más de 200 mujeres en su apogeo, con habitaciones especiales reservadas para dignatarios eclesiásticos visitantes. Las operaciones de los obispos alemanes formaban cadenas virtuales en el Sacro Imperio Romano. El arzobispo de Maguncia controlaba operaciones similares en 6 ciudades diferentes. El obispo de Estrasburgo poseía 4 establecimientos a la vista de su catedral. Estas no eran operaciones secretas. Se anunciaban abiertamente, competían por clientes y pagaban sus impuestos directamente a las arcas de la iglesia. Las operaciones de las catedrales españolas a menudo estaban integradas en el complejo de la catedral misma. En Sevilla, la instalación de entretenimiento de la catedral ocupaba un edificio conectado a la iglesia por túneles subterráneos. Los sacerdotes podían visitar sin ser vistos en público. Las mujeres debían asistir a misas especiales, sentadas en áreas designadas mientras se les predicaba sobre las actividades en las que participarían más tarde esa noche. Múltiples concilios de la Iglesia intentaron reformar, pero la realidad económica hacía imposible el cambio. El Concilio de Constanza en 1414 intentó prohibir la propiedad clerical de establecimientos de entretenimiento. Los obispos asistentes llegaron con un séquito de 700 mujeres de la industria. La moción de reforma fracasó. El Concilio de Basilea en 1410 emitió severas condenas de la participación clerical en el entretenimiento para adultos. Los documentos de condena fueron escritos en habitaciones sobre el establecimiento más grande de la ciudad, propiedad del obispo local. La justificación teológica para esta hipocresía descarada revela la lógica retorcida del cristianismo medieval. Los padres de la Iglesia citaban la doctrina de Agustín de que tales actividades eran un mal necesario, como las alcantarillas, desagradables, pero requeridas para una ciudad en funcionamiento. Tomás de Aquino argumentó que estos servicios evitaban comportamientos peores como asaltos, adulterio y otras ofensas. Al controlar y regular tales actividades, los obispos afirmaban que en realidad estaban protegiendo la moralidad pública. La realidad económica era más simple. La iglesia necesitaba dinero. Las catedrales eran costosas. Los obispos vivían como príncipes. Las guerras requerían financiación. Los impuestos al entretenimiento eran flujos de ingresos confiables. Algunos historiadores estiman que tales ingresos proporcionaban del 20 al 30% de los ingresos de la iglesia en las principales ciudades. El imperio de entretenimiento del obispo de Winchester generaba suficientes ingresos anuales para construir una nueva iglesia cada año. Los márgenes de beneficio eran impresionantes. Una transacción típica podía costarle al cliente 4 peniques. La mujer se quedaba con un penique. El establecimiento tomaba un penique para gastos generales, y 2 peniques iban directamente a las arcas de la iglesia. Multiplica esto por miles de transacciones por semana en cientos de establecimientos propiedad de la iglesia, y entenderás por qué la reforma era imposible. La iglesia medieval estaba literalmente adicta a los ingresos del entretenimiento. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. Esto no se veía como particularmente escandaloso en ese momento. La separación entre la autoridad religiosa y la actividad económica que damos por sentada no existía. Los obispos eran grandes terratenientes, recaudadores de impuestos y operadores comerciales. Poseer establecimientos de entretenimiento era solo otra fuente de ingresos, como recaudar impuestos de molinos o peajes de caminos. El mismo obispo que predicaba contra la inmoralidad el domingo revisaba las ganancias de sus establecimientos el lunes sin ningún sentido de contradicción. El aspecto de control social era igualmente importante. Al controlar tales actividades, la iglesia controlaba a la sociedad misma. Decidían quién podía vender servicios, dónde, cuándo y por cuánto. Creaban categorías de proveedores honestos frente a deshonestos, imponían códigos de vestimenta que marcaban a las trabajadoras como separadas de las mujeres respetables. Los establecimientos se convirtieron en herramientas de ingeniería social, canalizando los deseos masculinos hacia canales regulados y grabados.
Esto hace que los escándalos de la Iglesia moderna parezcan absolutamente pintorescos en comparación. Los líderes religiosos de hoy, atrapados en situaciones inapropiadas, al menos intentan ocultar sus actividades. Los obispos medievales ponían su escudo de armas en las puertas de los establecimientos. No solo toleraban el entretenimiento para adultos, lo industrializaban, lo regulaban y lucraban con él a gran escala. La hipocresía no estaba oculta, estaba institucionalizada en los niveles más altos de la autoridad religiosa. Pero las contradicciones íntimas de la Iglesia iban más allá. Literalmente recetaban satisfacción como tratamiento médico. Los médicos medievales literalmente prescribían satisfacción física como una necesidad médica para la concepción. Según la teoría médica medieval, tu tatarabuela no podía quedar embarazada sin experimentar satisfacción. Esto no era una creencia marginal, era un hecho médico aceptado, enseñado en universidades y escrito en libros de texto médicos. La teoría de las 2 semillas sostenía que la concepción requería contribuciones de ambos socios, y las mujeres solo liberaban su contribución durante la experiencia máxima. Si una mujer no podía alcanzar la satisfacción, no podía concebir. Esto significaba que los esposos debían dominar técnicas íntimas por mandato médico. Los médicos enseñaban métodos detallados de estimulación y las parteras proporcionaban instrucción práctica a las parejas con dificultades. Los médicos medievales literalmente prescribían satisfacción siglos antes de que alguien entendiera la anatomía correctamente. La teoría médica provenía del médico griego antiguo Galeno, cuyas ideas dominaban la medicina medieval. Él enseñaba que las mujeres tenían órganos reproductivos internos que producían la contribución femenina a la concepción. Así como los hombres liberaban su contribución a través de la satisfacción, las mujeres necesitaban alcanzar la experiencia máxima para liberar la suya. El establecimiento médico medieval llevó esto más lejos, creando teorías elaboradas sobre la naturaleza de la respuesta femenina. Las mujeres de naturaleza caliente necesitaban técnicas diferentes a las de naturaleza fría. Las mujeres con humores húmedos requerían posiciones diferentes a las de humores secos. La complejidad rivalizaba con la instrucción íntima moderna, pero sin ninguna base en la anatomía real. Los textos médicos proporcionaban instrucciones exhaustivamente detalladas. El más popular era el Trotula, una compilación de medicina femenina que incluía técnicas específicas para lograr la satisfacción femenina. Los médicos recomendaban estimulación suave con aceites de olor dulce y atención cuidadosa a las áreas sensibles. Describían posiciones óptimas: mujer arriba para constituciones frías, de lado para anatomías inclinadas, posiciones alternativas para mujeres con exceso de humedad. La precisión clínica es sorprendente para una era que asumimos no sabía nada sobre la respuesta femenina. Los médicos desarrollaron herramientas y técnicas que harían sonrojar a los terapeutas modernos. Prescribían dispositivos de calentamiento especialmente diseñados, esencialmente ayudas de estimulación medievales hechas de madera pulida o marfil. Se aplicaban preparaciones herbales que contenían menta, poleo y otras hierbas calentadoras antes de la intimidad para aumentar la sensibilidad. Se usaban aceites de masaje con canela y pimienta para incrementar el flujo sanguíneo. Algunos médicos recomendaban acompañamiento musical, creyendo que ciertos ritmos fomentaban la excitación femenina. Las aplicaciones prácticas de esta teoría crearon una especialidad médica extraña. Las parteras se convirtieron en entrenadoras íntimas, enseñando técnicas de alcoba a las parejas con una franqueza sorprendente. Usaban manuscritos ilustrados que mostraban posiciones diseñadas para maximizar el placer femenino. Demostraban técnicas manuales en modelos de tela. Algunas incluso ofrecían sesiones de prácticas supervisadas donde guiaban a las parejas a través de la intimidad, ofreciendo consejos en tiempo real sobre ritmo, presión y posicionamiento. Las ayudas herbales para la mejora femenina se convirtieron en un mercado médico importante. Las recetas incluían perlas molidas mezcladas con vino, ingredientes exóticos en polvo en miel y tinturas de raíz de mandrágoras. Las mujeres ricas pagaban fortunas por ayudas de concepción que eran esencialmente dispositivos de mejora medievales, artículos de jade tallado para ejercicios, accesorios con incrustaciones de perlas para estimulación e incluso dispositivos de irrigación primitivos llenos de hierbas estimulantes. El establecimiento médico respaldaba todo esto como necesario para la salud reproductiva. Los estudios de casos de textos médicos revelan el enfoque clínico hacia la disfunción íntima femenina. Un médico describió tratar a la esposa de un comerciante que no había concebido tras 3 años de matrimonio. Su prescripción incluía masajes íntimos diarios con aceites calentados,
Consumo de alimentos calentadores como jengibre y canela e instrucción para el esposo en técnicas adecuadas para fomentar el deleite femenino. Después de 2 meses de tratamiento, ella concibió. La satisfacción se acreditó al éxito. Las herramientas médicas para diagnosticar y tratar la disfunción íntima femenina eran sorprendentemente sofisticadas. Los médicos usaban instrumentos de examen para verificar la anatomía interna. Aunque su comprensión era errónea, desarrollaron pruebas de excitación usando plumas y sondas calentadas para verificar la sensibilidad. Algunos incluso crearon dispositivos de retroalimentación primitivos, tubos huecos colocados externamente para amplificar sonidos que indicarían excitación. La medicalización del placer femenino era completa. La posición de la Iglesia en todo esto creaba contradicciones desconcertantes. El placer por sí mismo era pecaminoso, pero el placer para la procreación era obligatorio. Los confesores debían sortear una aguja imposible, condenando a las mujeres que disfrutaban demasiado de la intimidad, mientras también condenaban a aquellas que no la disfrutaban lo suficiente como para concebir. Los debates teológicos discutían si experimentar placer durante la concepción hacía que el niño resultante fuera más pecaminoso. Algunos argumentaban que los niños concebidos a través de la satisfacción femenina serían más lujuriosos. Otros afirmaban lo contrario, que la concepción sin alegría creaba descendencia defectuosa. Los manuales de confesión revelan la posición imposible en la que esto ponía a las mujeres. Se suponía que debían confesar disfrutar de la intimidad como pecado, pero no disfrutarla lo suficiente como para alcanzar la satisfacción también era problemático. Un manual aconsejaba a los sacerdotes que preguntaran a las mujeres si respondían apropiadamente a los esfuerzos de su esposo y si sentían la liberación necesaria para la concepción. Las mujeres que admitían fingir satisfacción para terminar con una intimidad no deseada eran reprendidas por prevenir el plan de Dios para la procreación. Las contradicciones entre el consejo médico y la doctrina religiosa crearon una economía en la sombra de conocimiento íntimo. Las parteras enseñaban en privado lo que los sacerdotes condenaban públicamente. Los textos médicos circulaban en conventos donde las monjas proporcionaban atención médica reproductiva. Las mujeres compartían secretos de concepción que eran esencialmente técnicas de satisfacción disfrazadas de tratamientos de fertilidad. La cultura oficial condenaba el placer femenino mientras el establecimiento médico lo requería. Aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe sobre el contexto de estas prácticas. La medicina medieval no era puramente teórica. Se basaba en miles de años de observación acumulada, solo interpretada a través de marcos erróneos. Las profesionales médicas femeninas habían notado correlaciones entre la satisfacción íntima y la fertilidad. Solo lo explicaban a través de la teoría humoral en lugar de hormonas. La presión económica por herederos impulsaba este enfoque médico en el placer femenino. Las familias nobles necesitaban hijos legítimos para continuar con los linajes. Las familias de comerciantes necesitaban herederos para la continuidad del negocio. Incluso las familias campesinas necesitaban hijos para el trabajo en el campo. La infertilidad era un desastre económico. Si la teoría médica decía que la satisfacción femenina era necesaria para la concepción, entonces la satisfacción femenina se convertía en una prioridad médica independientemente de las objeciones religiosas. La genderización del conocimiento médico también jugó un papel. Los médicos varones escribían las teorías, pero las practicantes femeninas proporcionaban la atención real. Estas mujeres tenían generaciones de conocimiento práctico sobre la anatomía y la respuesta femenina que codificaban en un lenguaje médico para hacerlo aceptable. Enseñar a una mujer a alcanzar la satisfacción era pecaminoso. Proporcionar tratamientos calentadores para fomentar la concepción era atención médica. Esto hace que los médicos medievales parezcan más progresistas que los médicos de los años 50. Los médicos victorianos negarían más tarde que las mujeres respetables experimentaran placer íntimo en absoluto. La medicina de principios del siglo XX patologizó la satisfacción femenina como histeria. Los médicos medievales, a pesar de su comprensión errónea, al menos reconocían la respuesta íntima femenina como médicamente importante. Solo la envolvían en justificaciones teológicas y teoría humoral. El impacto práctico en las vidas de las mujeres medievales fue profundo. A diferencia de épocas posteriores donde el deseo femenino fue completamente negado, las mujeres medievales tenían autorización médica para exigir satisfacción íntima. Los registros judiciales muestran a mujeres citando la falta de satisfacción como motivo para la anulación. Los textos médicos aconsejaban a los esposos que fallar en complacer a sus esposas era fallar en sus deberes matrimoniales.
La teoría de las dos semillas, aunque científicamente incorrecta, creó espacio para la agencia íntima femenina. Hablando de la concepción, espera a escuchar las cosas locas que las mujeres medievales hacían para prevenir el embarazo. Si la satisfacción prescrita suena progresista, la anticoncepción medieval te hará agradecer por la medicina moderna. Las mujeres literalmente arriesgaban la muerte con cada intento de prevención. La lista de ingredientes suena como una receta peligrosa para el desastre. Sustancias de animales exóticos, metales pesados, plantas tóxicas y diversos materiales orgánicos. Estos no eran remedios populares susurrados entre campesinos. Aparecían en textos médicos escritos por médicos formados en universidades. Las mujeres insertaban pesarios peligrosos en sus cuerpos antes de la intimidad. Bebían pociones con mercurio que podían causar insuficiencia orgánica. Usaban soluciones basadas en plomo que causaban daño nervioso permanente. Cada intento de prevenir el embarazo podía acabar con sus vidas. Pero la alternativa, otro parto peligroso o otra boca que alimentar, parecía peor. Los métodos de barrera revelaban una ingeniosidad desesperada mezclada con una ignorancia peligrosa. El estiércol de cocodrilo no se elegía al azar. Su naturaleza alcalina en realidad tiene algunas propiedades anticonceptivas. Los textos médicos egipcios de 1850 a.C. lo recomendaban, y los médicos medievales copiaban la sabiduría antigua sin entender por qué a veces funcionaba. El problema era el suministro. La mayoría de las mujeres europeas usaban cualquier desecho animal disponible, diciéndose a sí mismas que era la variedad exótica. Los desechos de caballo, vaca y cerdo se convertían en sustitutos, introduciendo bacterias peligrosas. Las combinaciones de miel y goma vegetal eran ligeramente menos letales. La acacia fermenta en ácido que tiene propiedades anticonceptivas. Mezclada con las cualidades antibacterianas de la miel, creaba una barrera que tenía cierta efectividad. Las mujeres remojaban lana o lino en esta mezcla, formando barreras primitivas. El principal peligro era la infección por materiales no estériles y la dificultad de extracción. Los textos médicos describen a mujeres muriendo por choque tóxico cuando las barreras improvisadas se atascaban internamente. Las esponjas marinas empapadas en diversas sustancias eran el método de barrera más sofisticado. Las mujeres usaban vinagre, jugo de limón o vino como solución de remojo. La acidez podía prevenir la concepción y la esponja creaba una barrera física. Las mujeres mediterráneas tenían acceso a esponjas marinas naturales, mientras que las mujeres del norte de Europa usaban cualquier material absorbente que pudieran encontrar: musgo, trapos, incluso pan. La práctica requería un tiempo cuidadoso y extracción, con el riesgo constante de infección. Las barreras de membrana animal representaban lo más cercano a la protección moderna. Los intestinos de oveja, vejigas de pescado y vejigas de cerdo se limpiaban, estiraban y a veces se cocían en vainas. Estos eran caros, reutilizables y principalmente disponibles para los ricos. Se ataban con cintas y debían remojarse en leche tibia o agua antes de usar. La Iglesia Católica los condenaba absolutamente, llamándolos armadura contra la voluntad de Dios. Los usuarios enfrentaban la excomunión si eran descubiertos. Las intervenciones tóxicas a las que las mujeres se sometían revelan la desesperación de un embarazo no deseado. Las pociones basadas en mercurio eran conocidas por prevenir el embarazo al envenenar lentamente a la mujer. Los médicos prescribían pequeñas dosis, afirmando que enfriaban el útero. Las mujeres que sufrían envenenamiento por mercurio experimentaban temblores, pérdida de dientes y locura. Pero sí evitaba el embarazo, ya fuera por toxicidad o porque las mujeres moribundas no conciben. Las sales de plomo eran igualmente horríficas. Las mujeres bebían soluciones que contenían compuestos de plomo conocidos como sal dulce por su sabor. Otras usaban aplicaciones vaginales basadas en plomo. El envenenamiento por plomo resultante causaba dolor abdominal severo, estreñimiento y eventualmente daño cerebral. El análisis de esqueletos de cementerios medievales muestra a mujeres jóvenes con niveles letales de concentración de plomo, probablemente por el uso anticonceptivo. Las aplicaciones de sulfato de cobre eran recomendadas por textos médicos árabes traducidos al latín. Las mujeres irrigaban internamente con soluciones de cobre después de la intimidad. Aunque el cobre tiene propiedades anticonceptivas, las concentraciones utilizadas causaban quemaduras químicas severas. Los textos médicos describen a mujeres que sufrían cicatrices permanentes e infecciones por estos tratamientos. Los cócteles herbales eran marginalmente más seguros pero aún potencialmente letales. El té de poleo podía prevenir la implantación, pero también causaba insuficiencia hepática.
El ruda, el encaje de la reina Ana y la tanaceto se usaban comúnmente, pero requerían una dosificación precisa. Muy poco era ineficaz, demasiado era fatal. Las mujeres compartían recetas como 7 semillas de encaje de la reina Ana masticadas diariamente o té de ruda bebido durante la menstruación. El margen entre anticonceptivo y veneno era muy delgado. Los métodos mágicos parecen absurdos, pero eran tomados en serio por mujeres desesperadas. Los amuletos de órganos reproductivos de comadreja se usaban alrededor del muslo durante la intimidad. Los órganos debían cosecharse durante fases lunares específicas y preservarse en miel. La cera de oreja de mula mezclada con miel se aplicaba internamente. Las mulas, siendo estériles, hacían que su cera de oreja fuera anticonceptiva por magia simpática. Las manos de bebés muertos, preferiblemente de bebés no bautizados, se usaban como amuletos. El mercado negro de cadáveres de bebés para magia anticonceptiva estaba documentado en varios juicios de brujas. Los rituales de sangre menstrual ocupaban un espacio extraño entre la magia y la protociencia. Las mujeres guardaban su sangre menstrual, la secaban, la pulverizaban y la alimentaban secretamente a sus esposos en vino o comida. La teoría era que consumir la esencia femenina reduciría la potencia masculina. Algunas mujeres quemaban sus trapos menstruales usados y usaban las cenizas como pesarios vaginales. Otras creían que la intimidad durante la menstruación preveniría futuros embarazos, una práctica condenada por la Iglesia como especialmente pecaminosa. Los supositorios de órganos de animales exóticos requerían órganos frescos de gatos negros sacrificados durante condiciones astrológicas específicas. Los órganos se secaban, molían, mezclaban con hierbas y formaban pesarios. La asociación de los gatos con la brujería hacía esto particularmente peligroso. La posesión de anticonceptivos basados en gatos podía desencadenar acusaciones de hechicería. Sin embargo, la evidencia arqueológica de letrinas medievales muestra concentraciones inusuales de huesos de gato cerca de conventos y establecimientos, sugiriendo un uso generalizado. La desesperación que impulsaba estas elecciones peligrosas provenía de las situaciones imposibles de las mujeres medievales. Los embarazos repetidos destruían los cuerpos de las mujeres. La mujer promedio que sobrevivía hasta la menopausia había experimentado de 8 a 12 embarazos. El parto era la principal causa de muerte para las mujeres jóvenes. Las familias pobres no podían alimentar a más hijos. Sin embargo, la Iglesia condenaba toda anticoncepción como interferencia con la voluntad divina, y los esposos tenían derechos legales al acceso íntimo. Las redes de conocimiento que preservaban y transmitían información anticonceptiva eran completamente femeninas. Las parteras pasaban recetas a aprendices, las mujeres sabias vendían hierbas e instrucciones. Las trabajadoras en la industria del entretenimiento compartían conocimientos profesionales. Los conventos, irónicamente, se convirtieron en centros de experiencia anticonceptiva. Las monjas que proporcionaban atención médica necesitaban saber qué podrían haber intentado las mujeres desesperadas. Esta economía subterránea de conocimiento reproductivo operaba a pesar de la severa prohibición legal y religiosa. La negativa masculina a practicar la retirada creaba gran parte de la carga anticonceptiva. Aunque la retirada también estaba condenada por la Iglesia, al menos no arriesgaba el envenenamiento. Pero los hombres que se negaban a este método simple obligaban a las mujeres a alternativas cada vez más peligrosas. Los registros judiciales muestran a mujeres rogando a sus esposos que derramaran la semilla fuera y siendo golpeadas por la sugerencia. Las dinámicas de género de la responsabilidad anticonceptiva no han cambiado tanto como podríamos esperar. Las redes de parteras operaban cadenas de suministro sofisticadas para materiales anticonceptivos. Importaban sustancias exóticas de tierras lejanas. Recolectaban hierbas específicas durante temporadas óptimas y mantenían recetas que equilibraban la efectividad con la supervivencia. La persecución de las parteras como brujas a menudo se centraba en su conocimiento anticonceptivo. Saber cómo prevenir la vida se veía como cercano a saber cómo terminarla. Esto hace que el control de natalidad moderno parezca caramelos en comparación. La anticoncepción moderna es segura, efectiva y legal. Hemos olvidado que durante la mayor parte de la historia, prevenir el embarazo significaba arriesgar la muerte. Cada acto de planificación familiar era potencialmente fatal. El hecho de que las mujeres sobrevivieran a estos métodos lo suficiente como para transmitir el conocimiento es un testimonio de la desesperación y la resiliencia humana. Pero prevenir el embarazo no era nada comparado con los ingredientes de cadáveres en las pociones de amor medievales. Olvídate de flores y chocolate.
El romance medieval requería partes de cadáveres, fluidos corporales y médula ósea de niños muertos. En 1320, Beatriz de Anosol enfrentó un juicio en Francia por alimentar a su amante con sangre menstrual mezclada en vino. No era una loca aislada, estaba siguiendo recetas establecidas de grimorios que circulaban entre mujeres desesperadas. La lista de compras para las pociones de amor medievales suena como evidencia del sótano de un asesino en serie. Huesos molidos de bebés no bautizados, órganos de criminales recientemente ejecutados, fluidos corporales recolectados durante la intimidad, tejido cerebral de palomas y corazón humano en polvo. Estos no eran ingredientes metafóricos o exageraciones poéticas. Las mujeres literalmente robaban tumbas, sobornaban a verdugos por partes de cadáveres y recolectaban sus propias secreciones corporales en busca de amor. Las citas medievales implicaban auténtico robo de tumbas. Los ingredientes humanos requerían una obtención y preparación cuidadosas. La médula ósea de los niños se consideraba la más potente, especialmente de los niños que morían antes del bautismo. Las mujeres sobornaban a los sepultureros o se colaban en los cementerios para recolectar huesos frescos. La médula debía extraerse dentro de los 3 días posteriores al entierro usando agujas calentadas. Luego se secaba, molía y mezclaba con miel y vino. La poción resultante se deslizaba en la bebida del objetivo durante varias semanas. La recolección de sangre menstrual requería planificación y privacidad. Las mujeres guardaban su flujo mensual en recipientes especiales, a menudo ollas de cerámica marcadas con símbolos. La sangre se secaba en tortas o se mezclaba fresca en comida y vino. Algunas recetas requerían sangre de días específicos del ciclo, otras exigían que la sangre se recolectara durante ciertas fases lunares. Los rituales más elaborados involucraban mezclar sangre menstrual con otros fluidos corporales recolectados después de la intimidad, creando una poción con las esencias combinadas de ambos socios. La recolección de cabello ocurría durante o inmediatamente después de encuentros íntimos. Las mujeres recolectaban secretamente el cabello de sus amantes, guardándolos en medallones o cosiéndolos en la ropa. El cabello luego se quemaba con inciensos específicos, se molía en polvo o se tejía en amuletos. Algunas recetas requerían cabello de ambos socios, trenzado juntos y usado contra la piel. Otras exigían que el cabello se recolectara sin el conocimiento del hombre, añadiendo otra capa de engaño a los momentos íntimos. La preparación de órganos de cadáveres era una habilidad especializada. Los órganos debían provenir de alguien que muriera violentamente. Los criminales ejecutados eran preferidos. Las víctimas de suicidio eran la segunda mejor opción. Los órganos se secaban lentamente a fuego bajo. Luego se molían con hierbas específicas como vainilla y mandrágora. El polvo se mezclaba en la comida con el tiempo, supuestamente creando una atracción irresistible. Los verdugos desarrollaron negocios paralelos vendiendo órganos a mujeres desesperadas. Los rituales de preparación que rodeaban estos ingredientes eran tan elaborados como los componentes eran perturbadores. Las expediciones al cementerio a medianoche requerían un tiempo específico: luna nueva para hechizos de unión, luna llena para magia de atracción. Las mujeres recitaban encantamientos mientras recolectaban materiales, a menudo frases latinas elaboradas que no entendían. La mezcla debía realizarse en encrucijadas o en cementerios. Algunas recetas requerían que la mujer estuviera desnuda. Otras exigían que usara la ropa de su objetivo. El momento de la luna llena se consideraba esencial para la mayoría de la magia amorosa. Los grimorios proporcionaban tablas astronómicas detalladas que mostraban los tiempos óptimos de recolección y preparación. Los ingredientes recolectados bajo la fase lunar incorrecta se consideraban inútiles o incluso peligrosos. Las mujeres planificaban sus actividades meses antes, esperando la alineación celestial perfecta para crear sus pociones. Los encantamientos eran una mezcla de latín eclesiástico, encantos populares y puro disparate. Un ejemplo típico de un grimorio del siglo XIV, per vis mortui, per sanguis menstruum, lia coramantis. Las mujeres que no podían leer memorizaban estas frases fonéticamente, a menudo tergiversándolas hasta hacerlas irreconocibles. El poder estaba en el ritual, no en la precisión. Los cálculos de dosificación revelan una sofisticación sorprendente. Los grimorios proporcionaban instrucciones detalladas sobre cuánto administrar según el tamaño, el temperamento y el nivel de resistencia del objetivo. Muy poco sería ineficaz, demasiado podía causar locura o muerte. Las mujeres llevaban registros cuidadosos de las dosis y los efectos, ajustando sus recetas según los resultados. Algunas se convirtieron en especialistas en magia amorosa, vendiendo sus servicios a otras mujeres desesperadas.
Las consecuencias legales por practicar magia amorosa eran severas, pero se aplicaban de manera inconsistente. La Iglesia lo consideraba una forma de brujería, castigable con excomunión o muerte. Las autoridades seculares lo trataban como envenenamiento si el objetivo enfermaba, pero la aplicación dependía completamente del estatus social y los resultados. Las mujeres nobles atrapadas usando pociones de amor podrían enfrentar penitencias. Las mujeres pobres enfrentaban la ejecución. Las persecuciones específicas revelan la naturaleza generalizada de la práctica. En Montagu, varias mujeres fueron juzgadas por magia amorosa entre 1308 y 1325. Sus testimonios proporcionan relatos detallados de recetas y rituales. En Venecia, una red de mujeres que vendían pociones de amor fue descubierta en 1480, revelando una operación sofisticada con ingredientes y precios estandarizados. Los registros judiciales de Londres muestran docenas de casos de magia amorosa anualmente durante el periodo medieval. Los castigos variaban enormemente según las circunstancias. Las mujeres cuyas pociones funcionaban podrían enfrentar sentencias más ligeras que aquellas cuyos objetivos enfermaban o morían. Las mujeres nobles a menudo podían conmutar sentencias de muerte por exilio o prisión en un convento. Las mujeres pobres no tenían tales opciones. El castigo más creativo vino de Augsburgo, donde las fabricantes de pociones de amor convictas eran obligadas a consumir públicamente sus propias mezclas. Las afirmaciones de tasas de éxito en los grimorios eran obviamente exageradas, pero los testimonios sugieren cierta efectividad psicológica. Los hombres que sabían que habían sido objetivo de magia amorosa a menudo reportaban sentirse atraídos contra su voluntad. El efecto placebo combinado con el poder de la sugestión creaba cambios de comportamiento reales. Algunos casos exitosos podrían haber sido simplemente coincidencias. El objetivo ya estaba interesado y la poción proporcionaba confianza para actuar. Los testimonios de las víctimas de los registros judiciales proporcionan información sobre los efectos. Los hombres reportaban sentirse atraídos de manera poco natural hacia mujeres que previamente ignoraban. Describían síntomas físicos, corazones acelerados, incapacidad para concentrarse, excitación inapropiada. Ya fuera por envenenamiento real, sugestión psicológica o el efecto nocebo, los objetivos experimentaban angustia real. La desesperación que llevaba a las mujeres a estos extremos refleja las brutales realidades de los mercados matrimoniales medievales. Las mujeres tenían opciones limitadas para la seguridad económica fuera del matrimonio. Una mujer soltera pasada su mejor momento enfrentaba pobreza y exilio social. El nuevo matrimonio de las viudas era a menudo la única alternativa a la miseria. En este contexto, robar tumbas para ingredientes de pociones de amor parece menos loco que pragmático. Las motivaciones económicas iban más allá de la simple supervivencia. Casarse con un comerciante rico o un noble menor podía transformar las fortunas de toda una familia. La diferencia entre casarse con un artesano exitoso o un obrero significaba la diferencia entre comodidad y hambruna. Las pociones de amor eran inversiones en futuros económicos que valían el riesgo de la ejecución. La tradición clásica influía significativamente en la magia amorosa medieval. El arte de amar de Ovidio describía varias pociones y hechizos. Los textos mágicos griegos proporcionaban plantillas que los escritores de grimorios medievales copiaban y adaptaban. La conexión con la autoridad clásica daba a la magia amorosa un barniz de respetabilidad. Si los poetas antiguos escribían sobre ello, ¿cuán pecaminoso podía ser? La medicina popular y la magia amorosa se superponían considerablemente. Muchos ingredientes en las pociones de amor tenían usos medicinales legítimos. La sangre de paloma se usaba para tratar la epilepsia. La médula ósea humana aparecía en remedios para el dolor articular. Esta superposición permitía a las mujeres obtener ingredientes bajo pretextos médicos. Un boticario que vendía cerebros de paloma para dolores de cabeza no podía saber que terminarían en pociones de amor. Las dinámicas de género del uso de pociones de amor son reveladoras. Aunque tanto hombres como mujeres usaban magia amorosa, las persecuciones se dirigían abrumadoramente a las mujeres. Los practicantes masculinos a menudo se clasificaban como magos eruditos en lugar de brujas. La magia amorosa de las mujeres se veía como más amenazante porque subvertía la autoridad masculina natural. Una mujer controlando a un hombre a través de la magia invertía el orden social adecuado. Las posiciones de la Iglesia sobre la magia amorosa eran complejas y contradictorias. Aunque oficialmente condenaba toda magia, algunos clérigos proporcionaban encantos de amor y bendiciones. Los sacerdotes vendían velas benditas y agua bendita para usar en rituales de amor.
Algunos monasterios tenían reputaciones de magia amorosa efectiva. La condena de la Iglesia se centraba más en los aspectos diabólicos que en la práctica en sí. Esto hace que las aplicaciones de citas parezcan absolutamente milagrosas en comparación. El romance moderno puede ser complicado, pero al menos no requiere exhumar cadáveres. Hemos reemplazado las pociones mágicas con fotos de perfil y frases para ligar. Lo peor que pasa con las citas en línea es el ghosting, no el envenenamiento real. Las medidas extremas que tomaban las mujeres medievales por amor revelan tanto la desesperación de sus circunstancias como la necesidad humana universal de conexión. Pero la humillación pública más grande estaba reservada para los adúlteros. ¿Crees que la vergüenza pública en las redes sociales es mala? Los adúlteros medievales eran paseados desnudos por la ciudad con la mujer sosteniendo una cuerda atada a la cintura de su amante. En el sur de Francia lo llamaban la course, la carrera. Cuando atrapaban a los adúlteros, la comunidad no solo cotilleaba o los rechazaba, organizaban un ritual de humillación pública que hace que la cultura de cancelación moderna parezca una discusión educada. La pareja culpable era despojada desnuda en la plaza del pueblo. Una cuerda o cordón de cuero se ataba alrededor de la cintura del hombre, con la mujer obligada a sostener el otro extremo como una correa. Luego corrían por una ruta prescrita a través de la ciudad, mientras los ciudadanos se alineaban en las calles con látigos, vegetales podridos y cubos llenos de desechos. La cultura de cancelación medieval involucraba látigos reales y un control muy literal sobre tu pareja. El proceso ritual comenzaba al amanecer con campanas de iglesia convocando al pueblo. Esto no era justicia de turba, era un castigo comunitario organizado con procedimientos establecidos. Los pregoneros del pueblo anunciaban el adulterio, nombrando a ambas partes y a menudo proporcionando detalles sobre cómo fueron descubiertos. La pareja culpable era llevada a la plaza principal donde los oficiales supervisaban su desnudez pública. La multitud ya se estaba reuniendo con sus instrumentos de castigo. La planificación de la ruta seguía caminos tradicionales a través de las áreas más pobladas. Comenzando en la plaza principal, la pareja era obligada a correr frente a la iglesia, a través del mercado, alrededor del pozo donde se reunían las mujeres, pasando por las tabernas donde bebían los hombres. Cada vecindario tenía estaciones de castigo designadas donde los ciudadanos más fuertes entregaban golpes medidos. La ruta típicamente cubría de 2 a 3 millas y tomaba horas completar, ya que la pareja era obligada a detenerse para humillaciones especiales en ubicaciones significativas. La reunión de la multitud era un evento comunitario. Los comerciantes cerraban tiendas, los trabajadores abandonaban los campos, los niños eran traídos para presenciar el precio del pecado. La gente se preparaba durante días, guardando productos podridos, recolectando desechos animales, preparando látigos especiales. La anticipación se construía como un evento deportivo moderno. Los vendedores vendían comida y bebida a los espectadores. Los músicos a veces proporcionaban acompañamiento de tambores para la carrera. Las campanas de la iglesia sonaban continuamente durante el castigo, añadiendo peso religioso a la justicia civil. Diferentes patrones de campanas indicaban el progreso de la carrera. Toques rápidos cuando comenzaba, toques lentos en las estaciones de castigo, repiques triunfales cuando se completaba. El paisaje sonoro aseguraba que todos los que estaban al alcance del oído supieran que se estaba castigando el adulterio. Algunas parroquias tocaban campanas específicas para el adulterio, usadas solo para este propósito. Los casos documentados de los registros judiciales de Carcasona de 1347 proporcionan detalles inquietantes. La esposa de un comerciante atrapada con un joven clérigo enfrentó la cursa en julio. Los registros señalan que fue obligada a jalarlo durante 3 millas mientras soportaba golpes de ramas de sauce y suciedad de la multitud. Ella sobrevivió pero abandonó la ciudad inmediatamente después. Él no tuvo tanta suerte. La atadura en la cintura causó daños severos y murió de una infección dentro de una semana. Los registros de Toulouse de 1389 describen a un caballero atrapado con la esposa de un panadero. A pesar de su estatus noble, no estaba exento de la course. La inversión social de una mujer común liderando a un noble con una cuerda añadía una humillación extra. La multitud fue especialmente viciosa, viendo una oportunidad para castigar la superioridad social. Él sobrevivió pero quedó tan dañado que no pudo montar a caballo nuevamente, terminando su carrera militar. Las tasas de supervivencia eran sorprendentemente bajas, considerando que esto era un castigo, no una ejecución. Entre el 30 y el 40% de los hombres morían por infecciones o daños causados por la atadura en la cintura.
Las mujeres enfrentaban mejores probabilidades, pero aún sufrían heridas graves por los latigazos y la violencia de la multitud. Algunas parejas intentaban suicidarse en lugar de enfrentar la CURS. Otras huían de la ciudad cuando surgían acusaciones de adulterio, convirtiéndose en exiliados permanentes. Los niveles de participación de la multitud revelaban dinámicas comunitarias. Los ataques más viciosos venían de aquellos más cercanos al cónyuge agraviado. Se esperaba que los miembros de la familia entregaran los golpes más duros, pero cualquiera con un rencor podía usar la CURS para vengarse. Rivales comerciales, pretendientes rechazados, cualquiera que se sintiera agraviado podía reclamar autoridad moral para infligir daño. El ritual se convirtió en una válvula de escape para todas las tensiones comunitarias. La filosofía de justicia comunitaria detrás de la CURS reflejaba la comprensión medieval del pecado como una contaminación comunal. El adulterio no solo agraviaba al cónyuge, alteraba los arreglos económicos, cuestionaba la paternidad y desafiaba el orden social. La comunidad tenía que purgar físicamente el pecado a través de la acción colectiva. Todos los que daban un golpe ayudaban a restaurar el equilibrio. La humillación servía tanto como castigo como ritual de limpieza. Las dinámicas de género en el castigo revelaban dobles estándares medievales. Aunque ambas partes sufrían, el simbolismo difería. La mujer sosteniendo la cuerda mostraba su dominio antinatural sobre los hombres a través de la sexualidad. El hombre siendo liderado demostraba cómo la lujuria reducía a los hombres a animales. Pero las mujeres enfrentaban consecuencias adicionales. La mayoría eran expulsadas de la ciudad después de la CURS, mientras que los hombres podrían ser permitidos quedarse si sobrevivían. El énfasis en la disrupción económica explicaba el duro castigo. El adulterio amenazaba la herencia, interrumpía las asociaciones comerciales y confundía los linajes. En un mundo donde la vida económica y familiar eran inseparables, el adulterio era un robo de la más alta categoría. La naturaleza pública del castigo restauraba la confianza en los contratos sociales. Todos veían las consecuencias de romper los votos matrimoniales. La comparación con otras regiones muestra que el Mediterráneo favorecía especialmente los castigos centrados en la cuerda. En Inglaterra, los adúlteros enfrentaban más comúnmente el cepo o la picota. Las ciudades alemanas preferían el rapado de cabeza y el alquitrán, pero el sur de Francia y partes de Italia hacían de la atadura con cuerda el núcleo del castigo por adulterio. Algunos historiadores vinculan esto a las tradiciones del derecho romano que enfatizaban la humillación física. La efectividad como disuasión es debatible. Los registros judiciales muestran que las tasas de adulterio permanecían consistentes a pesar de los castigos severos, pero la CURS cumplía otras funciones: unión comunitaria a través de la violencia compartida, liberación de tensiones sociales, refuerzo de las normas matrimoniales. La persistencia del ritual sugiere que las comunidades lo encontraban útil más allá de la simple disuasión. La evolución hacia una vergüenza menos violenta ocurrió gradualmente. Para el siglo XVI, muchas ciudades reemplazaron la carrera física con procesiones simbólicas. Los adúlteros podrían ser paseados en burros mirando hacia atrás o forzados a usar carteles detallando sus crímenes. La atadura con cuerda desapareció primero. Demasiadas muertes creaban problemas legales. Pero la humillación pública por adulterio continuó en diversas formas hasta la era moderna. Las turbas de Twitter parecen positivamente suaves en comparación con la CURS. La vergüenza en línea puede destruir reputaciones y carreras, pero no involucra tortura literal con cuerdas. Hemos reemplazado los látigos con hashtags, el excremento con tweets furiosos. El impulso de castigar públicamente las transgresiones permanece, pero hemos eliminado en su mayoría la violencia física. Aunque el daño psicológico de la vergüenza pública moderna puede durar tanto como las cicatrices medievales. Después de presenciar la pesadilla de los juicios de aptitud, donde los jueces examinaban las capacidades de los hombres en la corte, el horror de la verificación ceremonial donde los nobles observaban a los recién casados consumar, la hipocresía de los obispos dirigiendo enormes imperios de entretenimiento, la prescripción médica de satisfacción íntima para la concepción, los riesgos mortales que las mujeres tomaban con anticonceptivos peligrosos, el robo de tumbas requerido para las pociones de amor y las carreras con cuerda para los adúlteros, una cosa queda cristalina. Acabamos de presenciar 7 niveles de locura social medieval que hacen que la vida moderna parezca un paraíso mojigato. Hemos visto a jueces examinando capacidades en la corte, mientras inspectores certificados intentaban verificar la aptitud para el matrimonio. Hemos observado a familias nobles apiñándose en cámaras nupciales para verificar la consumación real.
Hemos expuesto a obispos contando ganancias de entretenimiento mientras predicaban pureza moral desde púlpitos pagados por esas mismas actividades. Hemos descubierto a médicos recetando satisfacción como necesidad médica mientras los sacerdotes condenaban el placer como pecado. Hemos revelado a mujeres arriesgando la muerte con aplicaciones de mercurio y sustancias de animales exóticos. Hemos destapado la realidad del robo de tumbas para pociones de amor que requerían huesos de bebés muertos. Y hemos presenciado la humillación pública definitiva de las carreras con cuerda para adúlteros a través de multitudes burlonas. La revelación definitiva es esta. Las personas medievales no eran mojigatos sexualmente reprimidos escondiendo sus deseos detrás del dogma religioso. Hicieron de la intimidad el negocio de todos de maneras que horrorizarían a la sociedad moderna. Tu rendimiento íntimo podía ser examinado legalmente en la corte. Tu noche de bodas requería testigos. Tu obispo podría ser dueño del establecimiento de entretenimiento que frecuentabas. Tu médico prescribiría satisfacción mientras tu sacerdote la condenaba. Cada aspecto de la intimidad que consideramos intensamente privado era públicamente regulado, presenciado, documentado y juzgado. La privacidad, tal como la entendemos, simplemente no existía. La idea de que lo que sucede en tu dormitorio no es asunto de nadie más habría parecido loca a las personas medievales. La intimidad tenía implicaciones económicas, los matrimonios inválidos interrumpían las herencias. Tenía ramificaciones políticas. Las bodas reales no consumadas podían causar guerras. Tenía consecuencias sociales. El adulterio contaminaba comunidades enteras. Tenía importancia médica. La satisfacción era requerida para la concepción. Tenía significado religioso. Cada acto íntimo estaba sujeto al juicio divino. En este contexto, por supuesto, la intimidad era pública. ¿Cómo podría algo tan importante dejarse a la discreción privada? La transformación de la intimidad pública a la sexualidad privada es uno de los cambios más profundos en la historia humana. Hemos pasado de exámenes de capacidad en tribunales a la confidencialidad médico-paciente, de consumaciones presenciadas a suites de luna de miel, de entretenimiento propiedad de obispos a industrias de adultos criminalizadas, de satisfacción prescrita a deseo femenino negado y de nuevo reconocido, de anticoncepción mortal a control de natalidad seguro, de pociones de amor con ingredientes de cadáveres a aplicaciones de citas, de carreras con cuerda por adulterio a, bueno, todavía avergonzamos públicamente a las personas por adulterio, solo sin la atadura con cuerda. Pero esto es lo que estas prácticas medievales revelan sobre la naturaleza humana inmutable. El deseo de satisfacción íntima, la necesidad de conexión romántica, el impulso de controlar la fertilidad, la tendencia a castigar públicamente las transgresiones. Estas constantes persisten a través de los siglos. Solo los métodos cambian. Las personas medievales no eran fundamentalmente diferentes de nosotros. Solo vivían en un mundo donde la privacidad no había sido inventada, donde la intimidad era propiedad comunal, donde tu cuerpo podía convertirse en evidencia pública. El aspecto de control social es particularmente revelador. Al hacer pública la intimidad, la sociedad medieval podía regularla completamente. La privacidad moderna nos da libertad, pero también aislamiento. Hemos cambiado la humillación comunal por ansiedad privada. En lugar de juicios de aptitud, tenemos ansiedad de rendimiento. En lugar de consumación presenciada, tenemos presión en la noche de bodas. En lugar de castigo público por adulterio, tenemos destrucción privada de relaciones. La publicidad se ha ido, pero las experiencias humanas permanecen. Lo que esto revela sobre la cultura de vigilancia es inquietante. Las personas medievales aceptaban la vigilancia íntima total porque no tenían concepto de privacidad. Estamos creando voluntariamente nuevas formas de vigilancia a través del exceso de compartir en redes sociales, aplicaciones de citas que rastrean nuestras preferencias y huellas digitales de nuestras vidas íntimas. En cierto modo, estamos volviendo a un mundo donde la intimidad es asunto de todos, solo digitalmente en lugar de físicamente. La próxima vez que te quejes de citas incómodas, recuerda que la alternativa involucraba robar tumbas para ingredientes de pociones de amor. Cuando la anticoncepción moderna parezca inconveniente, agradece que no necesita sustancias de animales exóticos. Si sufres de ansiedad por el rendimiento, al menos no está siendo documentado por escribanos judiciales. Cuando tu boda se sienta estresante, agradece que los parientes no estén observando la consumación. Si tu médico parece entrometido, al menos no está recetando exámenes públicos de capacidad. Los privilegios que damos por sentado habrían parecido milagrosos para las personas medievales. La privacidad en asuntos íntimos, la anticoncepción segura y legal,
La confidencialidad médica, las relaciones consensuales sin desesperación económica, el derecho a la autonomía íntima, la libertad de la humillación pública por elecciones privadas. Estos no son derechos antiguos, son invenciones modernas que tomaron siglos desarrollar. Deberíamos estar agradecidos por la medicina moderna que no requiere partes de cadáveres ni pociones mortales, por los sistemas legales que no examinan nuestros cuerpos en público, por las iglesias que no poseen establecimientos de entretenimiento, por los médicos que entienden la anatomía más allá de úteros errantes y la teoría de las 12 millas, por la anticoncepción que no nos matará, por el amor basado en la atracción mutua en lugar de la desesperación económica, por los castigos por adulterio que no involucran tortura con cuerdas. El mundo medieval nos muestra la pesadilla de la intimidad sin privacidad, pero también la universalidad de la naturaleza íntima humana. Las personas siempre han querido satisfacción, conexión y control sobre la fertilidad. Siempre han lidiado con la ansiedad por el rendimiento, el drama de las relaciones y el juicio social. Las soluciones medievales eran brutalmente públicas, pero los problemas eran profundamente humanos. Así que suscríbete para ver más verdades históricas inquietantes que tus maestros definitivamente no mencionaron. Comenta cuál fue tu descubrimiento más impactante. ¿Fueron los exámenes de capacidad, los imperios de entretenimiento de los obispos o las correas de cuerda? Dale me gusta si estás agradecido por la privacidad moderna y el hermoso hecho de que tu vida íntima no es asunto de nadie más que tuyo. Y recuerda, por muy incómoda que pueda ser tu vida romántica, al menos no te están llevando desnudo por la ciudad por la cintura mientras los vecinos te arrojan desechos. La historia realmente pone las cosas en perspectiva.